Ahí sí. Hola chicos, un saludo. Vamos a comenzar la clase de hoy, así espero que estén todos ya, se hayan despertado del pequeño recreo que se les da, que hayan vuelto, estén aquí listos para su clase de lenguaje. Y la clase de lenguaje va a hacer dos cosas el día de hoy. Terminar el tema que estábamos hablando ayer e introducir un tema nuevo. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ayer? ¿De qué se trató la clase de ayer? ¿De qué estuvimos hablando? De lenguaje. Recuerden que es lenguaje. Yo les puse ahí en el chat. Ya, parece que nadie se acuerda, ¿eh? El género narrativo. Está muy bien, el género narrativo. Hablamos sobre el género narrativo, que ahora lo vamos a pasar así rapidín, que era lo que nos faltaba. ¿Explicamos el narrador heterodiegético o solo lo mencionamos? Sí lo explicó, profesor. Ya, que era el omnisciente y el de conocimiento relativo. Y quedamos en que ahora íbamos a hablar sobre el tiempo narrativo. El tiempo narrativo, yo les había dicho que es un poco complejo, ¿ya? Y hay que poner algo de atención para poder entender. Este tiempo, o por qué hay que poner un poco de atención para entenderlo, es porque el tiempo en una historia, ya sea una novela, una película, un cuento, no siempre va a funcionar de la misma forma que funciona el tiempo para nosotros aquí en la vida diaria. Una novela puede iniciar con el final, puede iniciar desde el centro, puede tener recuerdos, llevarnos al pasado, después al futuro, después volver al presente, moverse de un lado a otro. Eso es la parte complicada de los tiempos narrativos, ¿ya? Identificar dónde nos tiene la novela para no perdernos. Esta sucesión temporal, esta forma de orden, tiene tres nombres, ¿ya? Va a tener tres nombres que van a sonar un poco extraños, que son ab ovo, in media res y el in extrema res. Ahora, estos nombres están así porque están en latín, pero tienen una traducción súper simple en español que explica muy bien cómo se organiza el tiempo. El primero, que dice ab ovo, se traduce como desde el huevo. El segundo, que es in media res, se traduce como desde el medio. Y el tercero, que dice in extrema res, se traduce como desde el final o desde el extremo. Estas tres palabras, estas tres traducciones son las formas en las que una historia puede comenzar, las formas en las que un cuento o una novela o una película va a comenzar y nos va a narrar los hechos. Cuando la película, la novela, la serie nos narra desde el huevo, quiere decir que nos va a presentar los hechos de una forma secuencial, de una forma lineal, ordenados cronológicamente. ¿Sabe lo que significa que algo esté ordenado cronológicamente? ¿No? Ya. Cronológicamente quiere decir que va según el reloj, va en orden. Esta historia, cuando es desde el huevo, quiere decir que tenemos a nuestro personaje que se presenta, que puede haber nacido recién o puede ser alguien ya adulto. Y cuando se presenta nuestro personaje y se comienza a presentar los hechos, se empiezan a gestar la trama
la trama avanza en una línea recta hacia adelante. Esto pasa con el Rey León, si es que alguien vio el Rey León, ¿ya? El Rey León sucede así. El Rey León podemos ver cómo nace Simba, luego podemos ver cómo Simba va creciendo a lo largo de la historia, podemos ver cómo lo traiciona el tío un poco más adelante, luego podemos ver cómo Simba se convierte en rey nuevamente. ¿Ya? La historia avanza siempre hacia adelante, desde el nacimiento hasta que Simba se convierte en rey. ¿Tienen algún otro ejemplo o conocen alguna otra historia que sea así? Desde el principio a fin, pero parejita, parejita, parejita. Andan medios dormiditos ahora, ¿eh? Al parecer. Bueno, chicos, desde el medio, o in media res, va a ser cuando la historia comienza al medio. ¿Ya? Y esto es como un poco extraño decirlo así, que una historia comience al medio, pero se da mucho más de lo que ustedes podrían pensar. Aquí es cuando vamos a tener a nuestro personaje situado al medio de su historia, y por una u otra razón nuestro personaje recuerda lo que le sucedió, ¿ya? Viajamos hacia atrás en el tiempo, viajamos hacia su niñez, cuando él era pequeño, ¿ya? Mediante recuerdos, mediante un viaje en el tiempo, mediante lo que sea. Luego de que está este viaje en el tiempo para contarnos su niñez, la historia nuevamente comienza a avanzar. Y avanza hasta tal punto que llega al presente, donde comenzó, pero luego lo rebasa y sigue avanzando hacia la vejez de nuestro personaje, o a lo mejor hacia otros días más adelante, de donde había comenzado. Esto es in media res, esto es desde el medio, y esto lo hace Forrest Gump. No sé si alguno ha visto la película de Forrest. Forrest, tenemos a nuestro personaje sentado en una banca que comienza a conversar con gente, y a medida que conversa con esta gente, les va contando su niñez, les va contando cómo creció, les cuenta su historia de las cosas malas que le pasaron, las cosas buenas que le pasaron, y comenzamos a aprender de Forrest hasta que logramos llegar al presente, y luego la historia desde el presente sigue hacia adelante, ya no sigue recordando, sino que la historia es tomada desde ahí y sigue. Todo lo bueno que le pasa a Forrest, que creo que le dan una medalla o algo así, y la historia sigue avanzando. Eso es in media res, eso es una historia desde el medio. Y el último orden temporal que vamos a ver es desde el final, cuando una historia comienza desde el fin. Y esto también es como extraño, porque que nos cuenten primero el final es raro en una película. Uno generalmente no quiere saber el final de una película. Pero esto sucede con algunas películas como Terminator. Si alguien ha visto Terminator, las primeras sí, se dará cuenta que en un comienzo de la película nos dicen que en un futuro están las máquinas que tomaron control de la humanidad, ¿ya? Salen las máquinas ahí disparando, matando humanos, y estamos en el futuro, ya han pasado un montón de años. Luego de eso, luego que nos muestran todo el futuro y pasan cosas en el futuro, nos dicen que hay un grupo de rebeldes que mandaron un Arnold Schwarzenegger a poto pelado hacia el pasado. Luego la película vuelve al pasado, llega hacia atrás. Vemos a Schwarzenegger llegar a poto pelado a nuestro tiempo y empezar a buscar a estas personas para rescatarlos. La historia, que estaba en el final ya, en cómo había terminado la humanidad, vuelve a nuestro tiempo para después empezar a avanzar hacia adelante, a tratar de que las máquinas no tomen la humanidad. Eso es desde el final, cuando la película comienza desde el final. Esto se hace también en algunas películas donde, no sé, el personaje puede ir arrancando, corriendo en una situación súper peligrosa y nos dice, oh, les voy a contar cómo llegué a esta situación. Y ahí nos vamos hacia atrás y encontramos al personaje más adelante en la trama en esa situación peligrosa. ¿Ya? Estas son las secuencias temporales de las que quería hablar. ¿Hay alguna duda sobre las secuencias temporales? ¿Las conocían? ¿Ubican alguna película que las tenga? No, completamente dormidos.
Ya, chicos. Vamos entonces a pasar a lo que sería lo de la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy va a hablar sobre un género nuevo. Aquí. La clase de hoy es un poco especial porque va a hacer un salto bastante grande de lo que estábamos hablando y es un tema completamente diferente, ¿ya? Este tema es el género informativo. ¿Por qué es un salto tan grande? Porque recuerden que las clases de este mes eran como un repaso para ponernos a todos al nivel y prepararnos para lo que van a ser las clases del resto del año. El género informativo viene a ser parte del género no literario. Nosotros ya hablamos del género literario, hablamos sobre el género narrativo, el lírico y el dramático, y luego vimos un poquito más a fondo el género narrativo, ¿ya? Que es lo que estábamos conversando hace poco. Luego se nos presentan los no literarios, que son estos géneros de los que hablaremos en la clase de hoy y tal vez en una clase más adelante. Los no literarios son estos géneros que son estos textos que se pueden llamar informativos, que ahí entra la noticia, la biografía, la entrevista, el reportaje, instructivos, las recetas, los manuales de uso, y el normativo, que nos trata de dar las reglas, los decretos, los reglamentos, la constitución. Todo eso es normativo. Y estos de acá son géneros no literarios, porque tienen un objetivo completamente distinto a lo que habíamos estado hablando anteriormente. Los textos literarios son puramente recreativos y los no literarios buscan otras cosas, tal vez un poco más importantes o tal vez un poco más acotadas. El primer género no literario que vamos a hablar es del género informativo, ¿ya? Vamos a hablar del periodismo escrito. Y el periodismo escrito siempre va a buscar tres cosas, ¿ya? Puede buscar las tres cosas al mismo tiempo o puede buscarlas por separado. Estas tres cosas van a ser informar, obviamente, orientar también, y también puede ser entretener. Esto va a depender del diario, va a depender del canal de noticias, va a depender de muchas cosas. ¿Qué es lo principal que buscan estos canales o estos diarios hacer con el género informativo? Hay diarios que tratan de ser un poco más divertidos, un poco más coloquiales, como La Segunda y La Cuarta, y hay diarios que solo buscan dar una información súper acotada y súper seria, como pasa con El Mercurio, por decirlo así, que tiende a ser un diario un poquito más serio y un poquito más como fome de leer, podríamos decir. El uso de la lengua también va a variar, o sea, la forma en la que hablan estos diarios es muy distinta entre ellos. Nosotros no vamos a leer las mismas noticias, o sea, podemos ver la misma noticia en La Cuarta y la misma noticia en La Segunda y la misma noticia en El Mercurio, pero no están escritas de la misma forma, ¿ya? Podemos tener la misma noticia escrita diferente, ¿por qué? Porque el diario decide expresarse de una forma distinta en el artículo. Los medios, la prensa es súper importante en esto que yo tengo aquí escrito como MMC. Y MMC quiere decir medios masivos de comunicación. Medios que tratan de entregar información a una gran cantidad de gente al mismo tiempo. La prensa escrita, cuando nosotros decimos prensa escrita, nos referimos específicamente a cosas que estén impresas, ¿ya? Y estas cosas impresas van a recibir su nombre simplemente por la periodicidad en la que salgan, por eso se llaman periódicos los diarios en nuestro tiempo. Si sale todos los días, se llama diario, como el diario de toda la vida, ese que ven en el kiosco por ahí, que lo terminan usando para envolver cosas o para ponerle en la jaula del conejo, ¿ya? Ese diario de toda la vida, ¿eh? Para el asadito. Claro, para prender el asado ahí. Ese diario de toda la vida sale todos los días y por eso se llama diario. Pero hay otras entregas periódicas. Hay unas que salen semanalmente, hay otras que salen mensualmente. Las revistas generalmente salen mensualmente. Y hay unas que incluso salen de forma anual o semestral.
Esto sucede con revistas que son súper especializadas, ya revistas de mecánica, de medicina, revistas de diseño, de arquitectura, tienden a salir cada muchos meses porque la investigación que se hace para generar ese producto demora mucho, ¿ya? Y y lo escriben personas especializadas que en general tienen poco tiempo para hacer esa escritura, entonces tienden a demorar un poco más. Y la publicidad en la prensa siempre va a ser algo súper importante, ¿ya? Algo que es como el ingreso principal de la prensa es la publicidad. El diario no se puede mantener solo con lo que nosotros pagamos por el diario, o sea, esos 300 pesos, esos 500 pesos que nosotros damos, ni siquiera paga la tinta con la que se imprime el diario. Es más que nada una ayuda para el traslado, una ayuda para la difusión del mismo, pero no se paga el diario con esa plata que nosotros damos, y es por eso que incluso hay diarios que son gratuitos, o por eso los diarios son tan baratos, porque donde está el verdadero dinero en la prensa es en la publicidad. Por eso los diarios, cuando son más baratos o cuando te lo regalan, están llenísimos de publicidad. O sea, el Publimetro, si uno abre el Publimetro, tiene como media hoja de noticias y media hoja de publicidad. Y a veces es más publicidad que noticias. Pero es por lo mismo, es como entregarte a ti un flyer con publicidad, pero viene la noticia y te lo están dando gratis. Entonces igual uno lo pesca. Esta publicidad que es tan cara en la prensa, también es cara en los medios de internet, ¿ya? Instagram, Facebook, también viven de esto, viven de vender publicidad, porque da mucho dinero, porque en estos tiempos todos estamos pegados, ya sea porque seguimos algún canal en Instagram y queremos ver las noticias y nos va a salir publicidad en Instagram, o porque estamos simplemente mirando Facebook o YouTube y también nos va a salir publicidad. Esta es la piedra angular para que se mantenga la prensa. Y hablando del género informativo, el género informativo va a tener tres patitas que lo van a sostener, tres patitas que son súper importantes, que lo van a mantener de pie siempre, que son la noticia, el reportaje y la entrevista. Estas tres patitas del género informativo son las principales que nos van a tratar de transmitir noticias, nos van a tratar de transmitir información de formas distintas, pero siempre nos van a tratar de estar dando esa información. Primero, vamos a hablar de la noticia, que la noticia es la más común, la que más se va a conocer y la que vamos a ver en todos lados si siguen algún canal o prenden la tele, van a estar las noticias tarde o temprano. Va a ser un relato que lo que tiene de principal, lo que tiene más importante, es que va a ser novedoso, va a ser de actualidad. O sea, nosotros no queremos saber las noticias que pasaron el mes pasado, ¿cierto? Nosotros necesitamos noticias actuales, noticias de ahora, cosas que estén pasando en este momento que hayan pasado hace poco. Yo quiero saber por qué estoy viendo humo en el centro, ya que esa humareda que está saliendo, quiero que me informen ya dónde fue el incendio, si es que hay personas heridas, cuántas compañías de bomberos están yendo, si hubo un choque también quiero saber cuántos heridos hay, dónde fue el choque, si hay mucho taco, si no hay mucho taco. Es información inmediata la que se busca. Y esta información inmediata, ahora que estamos en el tiempo de Internet, debe ser más inmediata incluso, ya, o sea, nosotros vemos o escuchamos una explosión, sentimos un temblor y ya estamos mirando en Instagram a ver qué dicen del temblor, ¿cierto? Se cortó la luz, todos prenden la radio, bueno, antes prendían la radio para poner oreja para saber por qué se cortó la luz y cuándo va a volver, ¿cierto? Ha pasado 0.01 segundo y ya estamos buscando qué pasó y por qué sucedió. Y eso es lo principal de la noticia, debe ser actual. Además debe ser objetivo y debe ser veraz. Objetivo quiere decir que la noticia no debe tener opiniones del periodista, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos una noticia, la noticia debe ser emitida lo más neutro posible. Ojalá que no tenga ninguna opinión personal del periodista. Yo solo quiero saber qué pasó y por qué pasó, no me importa qué opina el periodista de eso. Y verás, es porque es obvio, a nadie le interesan noticias falsas. La noticia debe ser lo más real posible y lo más apegada
a la realidad que se puede. También existen noticias que parecen no ser importantes o son súper superfluas, pero llaman mucha gente, ya como esta noticia que puse aquí de La Roca, que dice que él y su familia se contagió de coronavirus. Puede que a nadie le importe esto, o puede que no sea algo muy importante que no va a afectar al mundo y no va a afectar a nadie más que a La Roca y su familia, pero es una noticia que es novedosa, que llama la atención, que hace que la gente la comparta, que diga, oh, se enfermó La Roca, no le entran ni las balas, pero le entró el coronavirus, y se empiezan a hacer como chistes y se comparte, y eso le da dinero a Mega Noticias, y eso es lo que busca Mega Noticias, busca platita, porque busca publicidad. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar ahora de la estructura que tiene la noticia. Toda noticia que se escriba debe seguir esta estructura, que es una estructura más o menos simple, pero que debe estar para que nosotros la conozcamos de una forma ordenada, ¿ya? Para que nos presente la noticia y entendamos completamente de una forma eficaz y rápida lo que nos quieren transmitir. Primero está el titular. Y el titular va a ser lo más importante de la noticia, en súper pocas palabras. El titular que tenemos aquí es este de acá, que dice: buscan conocer las consecuencias del cambio climático en la Antártica. Ese es nuestro titular, esa es nuestra noticia. Y al leer eso, ustedes van a decir en pocos segundos si les interesa o no les interesa continuar leyendo la noticia. Si no les importa el cambio climático, pasamos la hoja y seguimos adelante, ¿cierto? O bajamos el Insta y le decimos chao a la noticia. Si dicen, oh, cambio climático, ¿cómo van a conocer las consecuencias? Nos seguimos leyendo la noticia. El titular, en pocos segundos, nos dice si nos interesa o no nos interesa eso. Luego viene la entradilla o el encabezamiento. Y el encabezamiento va a ser un pequeño resumen de la noticia, ¿ya? Es un poquito más extenso que el titular, pero nos va a estar respondiendo ciertas preguntas básicas, nos va a estar explicando un poquito más de qué se va a tratar la noticia, ya es como el segundo gancho. Si te interesó un poco lo del cambio climático, te vas a leer acá así como de qué forma van a conocerlo. Y aquí dice, van a realizar una serie de estudios centrados en el pasto y el clavelito antártico, ya, es una flor de allá, como el monitoreo de los efectos de la temperatura en su metabolismo, ¿ya? Nos están dando otra información, cómo se van a hacer estos estudios, para qué van a servir, ¿cierto? Más información siempre es buena en la noticia, sobre todo información que venga de forma comprimida para poder leerla rápido. Y finalmente viene el cuerpo. Y el cuerpo va a ser todo el texto que está narrando los acontecimientos, ¿ya? Cuando ya dijimos, sí, me interesa saber del cambio climático y quiero ver qué le van a hacer al clavelito antártico, nos ponemos a leer el cuerpo, que va a ser toda la noticia en sí, ¿ya? El cuerpo es toda la noticia. Vamos a pintar aquí. Bien. Si pueden, saquen una captura de esto porque les va a ayudar tanto a responder la pregunta esencial de más adelante, como a identificar las partes de la noticia de una forma más rápida y más visual. Ahora les voy a dar una información sobre las preguntas esenciales, ¿ya? Porque hay pocos que han mandado. ¿Qué vamos a hacer con las preguntas esenciales? Pongan atención. La próxima semana, esta semana no vamos a dar pregunta esencial, ¿ya? Va a quedar con las que ya tienen. La semana que viene, el próximo lunes que nos veamos, apenas nos veamos, se les va a entregar a ustedes una imagen o un archivo se va a poner aquí en Zoom, o una imagen les va a ser mandada por su WhatsApp del curso, donde van a estar 4 preguntas esenciales que deben mandar antes de fin de mes, ¿ya? Van a tener desde ese lunes, desde la próxima semana, hasta fin de mes para responder 4 preguntas esenciales. Si ya respondieron 2, por ejemplo, o ya respondieron 3, o tienen una,
deben responder las que sean necesarias para llegar a 4, para completar 4. Yo, como profesor, necesito 4 respuestas esenciales suyas antes de fin de mes. Si hay una que respondieron y no la ven en la lista, no se preocupen, igual cuenta, ¿ya? Si yo se las di en una clase y no sale en la lista que vamos a entregar el lunes, igual cuenta como pregunta esencial respondida, e igual ustedes dicen, ya, profe, tengo 2 respondidas, así que voy a ver 2 de esta lista, se las respondo y vamos a sumar las 4. Lo importante es que las preguntas esenciales que ustedes me entreguen sumen 4, ¿ya? Y de la lista van a poder elegir las que no hayan hecho y las que más fáciles se les pueda dar. ¿Se entiende lo que va a pasar con las preguntas esenciales? Sí, ya. Lo otro, y que va a ser importante también, es que con las respuestas de las preguntas esenciales traten de, primero, no copiarlas directamente de internet, no copiar exactamente lo mismo que está aquí en la diapositiva, ¿ya? Y no poner una sola línea de respuesta, ya no responderme si la pregunta era ¿qué es para ti un mundo literario? Ya no me respondan, son diferentes universos solamente, ya denme una respuesta más elaborada. De eso depende la nota, ya cada una de las respuestas esenciales tiene una nota de 1 a 7. Generalmente si no la entregan a fin de mes se les va a poner un 1, así que traten de responderla. Si la entregan más o menos o la entregan más o menos mal, los profesores les vamos a decir a ustedes, pon atención, por favor, fíjate en la respuesta que estás dando, trata de arreglarlo o trata de expresarte un poco mejor. ¿Ya? Pregúntale a Daniela. En este curso parece que en este nivel se han mandado solo 2. Sí, se han mandado 2, creo. ¿Ya? Esta semana correspondería a la tercera, pero como les digo, la próxima semana vamos a entregar las 4. Sí, solo 2. ¿Ya? Si tienen las 2, la próxima semana solo van a tener que hacer 2. ¿Ya? Eso va a depender de cuánto ustedes hayan avanzado, pero este es para ordenar a todos los cursos al mismo nivel, porque hay unos que por actividades o por tiempo están con la materia más atrás, otros están con la materia más adelante, así que vamos a tratar de marcarlos a todos en el mismo nivel, ¿ya? Si como profesor yo les digo, oye, tu respuesta está mala, revisa la materia, o les digo, trata de expandirte un poco más para la próxima, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, rehagan la pregunta y me la vuelven a mandar, ¿ya? Eso es como otra oportunidad para ustedes, ¿ya? Si yo les digo, mira, tu respuesta no está buena, revisa la materia y trata de mandármela de nuevo. Si me la mandan de nuevo de inmediato, o sea, no al minuto, pero dentro de ese día, yo se las voy a evaluar como si solo la hubieran mandado la segunda vez, ya no les voy a bajar punto si la arreglan. Si no la arreglan, les va a quedar esa nota mala, pero ustedes van a saber que se les dio la oportunidad de arreglar esa nota mala. Lo ideal es que respondan lo mejor posible, que respondan las 4 que tienen que responder y que pregunten lo que necesitan preguntar, ¿ya? Desde el lunes vamos a estar en eso, dándole a las preguntas esenciales para que podamos tener ese orden y ustedes puedan tener el orden de cuántas se han dado y cuáles son. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Lo otro, la próxima semana hay una evaluación. Vamos a hacer una evaluación formativa. ¿Sí? O sea, es formativa, es más que nada para ver cuánto lograron aprender de la materia que se ha pasado, ¿ya? Así que estudien todo lo que hemos pasado hasta hoy. La prueba va a ser formativa, ¿ya? Es más que nada para evaluar cuánto han logrado aprender, cuánto saben, si es que ha servido estas clases de repaso, ¿ya? Y vamos a ver el nivel de aprendizaje que ustedes tienen. Lo ideal es que echen un repasito, estudien, y vamos a tener esa prueba el próximo martes, ¿ya? Así que pongan ojo, estudian.
Ya, de todas formas, sí, de todas formas, el lunes vamos a hacer un repaso como general y ese repaso les va a servir para estudiar para la prueba que se viene. Así que siempre y cuando pongan atención, les va a ir bastante bien. ¿Ya? Con este pequeño paréntesis que hicimos, vamos a continuar hablando de la noticia. ¿Hay alguna duda sobre lo que dijimos, sobre lo que hablamos? Hagan todas sus preguntas ahora para que no estén perdidos, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Mi consulta es, como yo la semana pasada, yo no estaba conectado, ¿cómo puedo hacer para obtener la pregunta esencial de la semana pasada? El lunes. ¿Ya? El lunes yo voy a mandar las 4. Si tú no tienes alguna, la buscas de esas 4 y me la mandas, ¿ya? Lo importante es que a mí me mandes 4 en total. Si ya me mandaste una, debes hacer 3 de las que vamos a mandar. Van a tener desde el lunes hasta fin de mes para mandar las 4, entonces igual tienen tiempo para desarrollarlas, ¿ya? Ya, gracias. ¿Ya? Van a tener desde, por ejemplo, desde el 22 hasta el 31, o sea, ya es más de una semana que van a tener para hacer sus preguntas esenciales y para ordenarse. Y todas las clases ya las tienen en el WhatsApp del curso. Eso, las clases están en el WhatsApp del curso. Además, las clases me refiero al PPT, ya el archivo. Claro. Además, el archivo está en la página del SEIA, donde lo pueden descargar las veces que quieran. Y si quieren ver... Al igual que las clases grabadas. Sí, y las clases grabadas las pueden ver en el canal de YouTube del colegio. Se meten a YouTube, buscan CIAPT, CIAPT Clases Virtuales se llama el canal, ahí entran y pueden ver las clases las veces que quieran para repasar, o si les faltó alguna clase que ver, pueden buscar esa clase y repasar la materia de esa forma. ¿Ya? Tienen todas esas herramientas para estudiar, para volver a ver las clases, para acceder a la materia. ¿Ya? Ya. Vamos a continuar entonces con esto de la noticia. La noticia, además de tener esta estructura, va a intentar siempre ser como esta pirámide invertida que tenemos acá. Va a intentar traspasarnos la mayor cantidad de información importante al principio. O sea, lo más importante siempre va al comienzo y va de una forma rápida, inmediata, y nos va a entregar lo más que se pueda de la mejor forma posible. ¿Para qué? Para que nosotros como lectores nos informemos rápido y nos informemos de inmediato, que es lo que le importa a la gente. Luego de que ya nos dio lo más importante, nos respondió a las preguntas que vamos a ver más adelante, viene la información secundaria, vienen las cosas extras. Y al final, vienen los detallitos. Todos esos pequeños detalles que a lo mejor no importan, pero de todas formas aportan a lo que es la noticia. Y dentro de la noticia van a estar estas preguntas. Y estas preguntas son una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando una noticia se escribe o cuando una noticia se lee. Estas preguntas deben ser respondidas por el periodista, ¿ya? Deben ser respondidas para que la información sea entregada de una forma correcta, para que la información sea entregada de una forma clara. Las preguntas son 6. Son preguntas pequeñas, simples, pero que son muy importantes, como yo les decía. ¿Quién, qué, cuánto, dónde, por qué y cómo? ¿Qué significan? El quién nos va a hablar del sujeto, de quién lo ha hecho, quién ha llevado a cabo ese hecho delictual, tal vez. ¿Qué? El qué nos habla de qué ha sucedido, nos habla del hecho específico, qué fue lo que pasó. ¿Cuánto? O el cuándo nos dice el tiempo. ¿Cuándo pasó? ¿Fue ayer? ¿Fue hoy? ¿Fue hace 5 minutos? El dónde, es más que obvio, nos va a decir dónde, en qué lugar sucedió. El por qué es la causa. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué sucedió eso? Y el cómo es el modo, la forma en la que eso sucedió. Respondiendo estas 6 preguntas, simplemente respondiendo estas 6 preguntas,
cualquier periodista puede hacer una noticia competente, una buena noticia y entregar la información de una forma excelente. Por ejemplo, si inventamos una noticia en este momento, podríamos decir quién lo ha hecho fue Pedrito el Patito, ¿ya? Pedrito el Patito, ¿qué sucedió? Pedrito el Patito asesinó al granjero Juan, ¿cuándo? El día de ayer, donde en su granja en La Calera. ¿Por qué? Porque el granjero decidió cocinar a la esposa del pato. ¿Y cómo? Con 35 puñaladas en la espalda. Ese fue el modo. Entonces tenemos toda la información solo respondiendo a esa noticia. Decimos que el patito Pedrito asesinó al granjero Juan el día de ayer en su granja en La Calera, porque el granjero había decidido cocinar a la esposa del patito en una cazuela. Así que el patito se vengó con 35 puñaladas en la espalda. Un poco trágica la noticia, porque el patito era un psicópata. ¿Ya? Simplemente respondiendo a estas noticias respondiendo a estas preguntas, tenemos una noticia perfectamente funcional y una noticia que se va a expresar y se va a entender de forma rápida y de forma segura para nosotros como lectores. Siguiendo con esto, siguiendo con la noticia, tenemos algo que va a ser un poquito más extenso que la noticia, un poquito más largo, que se llama reportaje. El reportaje es una parte del género periodístico, pero que es súper extenso, ¿ya? La noticia tiende a ser cortita, ¿ya? Máximo se va a extender media página o una página de un diario, que es como cuando la noticia es muy grande, va a ser la página del diario, pero más que eso, no va a pasar. Ahora, el reportaje pueden ser varias páginas, y si estamos viendo un reportaje en la tele, pueden ser 10, 20 o hasta una hora de reportaje en la televisión. Porque va a estar hablando de un tema de interés general, pero le va a hacer una investigación súper exhaustiva, una investigación súper larga a esto. Y muchas veces estos reportajes vienen de una noticia. Tenemos una noticia cortita. ¿Lluvia? Sí. Voy a mojar. Que tenemos una noticia cortita que luego se transforma en un reportaje que es más largo. Por ejemplo, si hablamos de, por decirlo, que hace tiempo cierta cadena de supermercados vendía carne podrida porque les cambiaban la etiqueta, ¿ya? Y esa era la noticia. Decía, no sé, los supermercados a cuenta, se descubrió que los supermercados a cuenta cambiaban la etiqueta de la carne para vender carne en mal estado. Esa es nuestra noticia, es cortita, salió un día viernes, por ejemplo. Todos lo vimos, todos nos alarmamos, todos dejamos de comprar en la cuenta, por decirlo así. Pero hubo un periodista que dijo, no, ¿sabes? Que yo quiero llegar al fondo de esto, quiero saber cómo sucedió lo que sucedió. Y el periodista decide infiltrarse, ya se pone cámara escondida, hace que lo contraten en la cuenta, se disfraza de trabajador, empieza a hablar con otras personas, hace entrevistas, y luego, 1 o 2 semanas después, sale un reportaje largo que nos cuenta toda la historia de la cuenta. ¿Por qué vendían carne vencida? ¿De a quién se le ocurrió? ¿De dónde venía esto? ¿En qué otros supermercados se hace? Salen tomas de la cámara escondida, ¿cierto? Salen micrófonos que escondió nuestro reportero en las oficinas del jefe, y todo este reportaje que termina siendo como de media hora, 40 minutos, surgió de una noticia cortita. Esto es el reportaje, es hablar exhaustivamente de un tema que nos interesa. Hay programas que son solo de reportaje. ¿Cuál sería? Parecido a lo que hace Informe especial. Informe Especial. Claro, Informe Especial es como transformar una noticia en un reportaje más largo. Creo que de hecho en el Informe Especial hicieron lo de la carne. No sé, no. Yeah. O de los quesos, era algo así. ¿La de los quesos de la señora que vendía los quesos blancos, eso? No, era con un supermercado. Ah. Pero era algo parecido, que vendían queso en mal estado, carne en mal estado. Pero Informe Especial lo hace, y como Informe Especial lo hace también hay otros muchos programas que son solo de reportaje,
que se encargan de tomar noticias, tomar cosas que le interesan a la gente y dar una mirada súper extensa, súper exhaustiva a por qué suceden estas cosas. Nos muestran contactos, nos muestran cosas que son súper interesantes, pero que por tiempo no pueden estar en una noticia, porque una noticia la idea es que sea cortita, ¿ya? Que podamos ver harto del noticiero en... Como en su propia trampa. Claro, en su propia trampa, muy bien, en su propia trampa es reportaje. O sea, tenemos a nuestro amigo, el tío Emilio, que se metía por ahí entre medio de los tipos y los investigaba un montón de tiempo, a veces estaban meses haciendo una investigación, lo grababan de lejos y lo hacían caer en su propia trampa, que era como el atractivo del programa, pero todo era un reportaje, nos contaban toda la realidad de lo que estaba sucediendo, todo lo que había detrás. El del otro es televisión, el de Espías del Amor. Sí, También, algo así. lo que pasaba con el internet, con el ojo ahí, con la gente que inventa personas. Claro, ellos, los de los espías del amor, también hacían eso, o sea, se metían a averiguar quién era esa persona, si es que era de verdad, si es que era falsa, qué es lo que estaba pasando ahí, y eso es un reportaje, o sea, meterse mucho en el... ¿Mea culpa, profesor? Mea culpa también es un reportaje, pero es como más cinematográfico. Si bien nos hablan de un tema, porque tienen a la persona ahí en una entrevista, Mea culpa usar toda la entrevista al final. Pero sí es un reportaje porque ellos estuvieron averiguando un montón qué fue lo que pasó y averiguando el tema para poder representarlo de esa forma como tan cinematográfica en Mea Culpa. Daniela Valenzuela, este programa que daban en el Mega, claro, del encubridor, investigador encubierto, parece que se llamaba. Ah, verdad. El tipo que estaba en moto, que sí. se metía como en los personajes. Sí, también es un reportaje, ese era buen reportaje. Y es eso en síntesis el reportaje, pues como meterse a averiguar. Cada canal o cada programa trata de tener como lo suyo, ¿cierto? Trata de tener como algo especial en el reportaje para que a la gente le parezca más interesante que el otro reportaje que está en el otro canal, como en su propia trampa, que la gracia era esa, o sea, era como atrapar a los estafadores, la gracia de este que se disfrazaba como de moto, que estaba como encubierto, y claro, la gracia era ver si lo pillaban o no lo pillaban, qué le pasaba, y era casi un reality también. A ver, aquí, ¿Al final no pasó nada? No. Estaba preguntando. Estoy... ¿Ya? Y finalmente tenemos la entrevista, que es algo que también se usa harto en los reportajes, ¿ya? La entrevista es cuando tenemos al entrevistador y a la persona entrevistada hablando ideas, hablando opiniones, se le hacen preguntas a alguien, generalmente es alguien importante, o lo que sucede al final de Mea Culpa, donde Carlos Pinto habla con estas personas que cometieron los hechos delictuales, les pregunta por qué lo hicieron, qué los motivó, y podemos ver la respuesta directa desde esta otra persona. No se transcribe toda la información porque a veces son horas que están hablando, simplemente se va a seleccionar las cosas más importantes de la entrevista, de las cosas que pueden interesarle más a las personas. ¿Dijeron algo? A las 10 es desde mañana. Esta es la información. Ya. Aquí hay algo súper importante sobre las entrevistas que hay que decir, que hay que tener cuidado de que no las saquen de contexto. ¿Saben lo que sería sacar de contexto una entrevista o sacar de contexto una palabra, un extracto? ¿No? Ya. Hace tiempo hubo una noticia sobre una profesora, ¿ya? Una profesora que... Así dice el miércoles 17 de marzo. Sobre una profesora que se acusaba de que era racista. Se dijo que la profesora era racista porque se estaba burlando de la gente asiática. Se grabó un video de la clase de Zoom de la profesora, de su clase virtual, donde ella con sus ojos imitaba a alguien japonés y a alguien chino, ya hacía el gesto con los ojos. Estaba solo ese extracto en internet
y se hizo súper viral. ¿La viste tú, no? Ya. ¿Alguien de acá conoce esa noticia? ¿La vio? Se hizo viral porque se decía que la profesora... No la había escuchado. Ya. Se hizo viral porque se dijo que la profesora era racista, ya que se estaba burlando de la gente asiática. Pero ¿qué pasó realmente? Otro alumno puso el extracto completo de la clase y en el resto de lo que no se vio al principio, la profesora estaba diciendo que era incorrecto burlarse de otras personas que tuvieran apariencia y que había atrapado estudiantes haciendo un chiste donde decían que los japoneses eran así y los chinos eran asá y que no se debían repetir esos chistes porque podían ser hirientes. Eso era todo lo que dijo la profesora. Pero como había un alumno que era malintencionado y que no le caía bien, solo puso el extracto donde la profesora decía los japoneses son así y los chinos son asá. Y ese extracto fue el que se hizo viral en internet y con el que se acusó a la profesora de racista, siendo que eso nunca pasó. ¿Ya? Eso es sacar algo de contexto. Tomar algo que se dice en una entrevista y ponerlo un poquito tergiversado para mover la realidad y poner solo lo que le conviene a las personas que están haciendo esa parte, que están haciendo esa entrevista. Así que a veces cuando uno da una entrevista hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que se dice y mucho cuidado con quién nos está haciendo la entrevista. Porque estas personas que nos hacen las entrevistas no sabemos si son bien intencionados o mal intencionados y van a sacar algo de lo que digamos de contexto. ¿Ya? Muchas veces las personas hablan sin pensar, tratando de expresar una idea y pueden decir ciertas cosas que sin contexto, sin saber por qué está hablando esas cosas, se pueden escuchar bastante mal, bastante pésimo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es el contexto en una entrevista y por qué no se deberían sacar de contexto las cosas? ¿Por qué puede ser eso peligroso? Ya. Y finalmente, vamos a hablar de el orden que va a tener una entrevista cuando la veamos en un diario. ¿Ya? En un diario generalmente tiene este título. O sea, va a tener el título que va a ser atractivo porque va a atraer al lector. Y en el título generalmente nos van a decir de qué trata la entrevista y a quién se está haciendo. Por ejemplo, interesante entrevista al científico más famoso de Estados Unidos sobre las vacunas del COVID. ¿Ya? Y ese es un titular, un título que nos va a decir, oh, yo quiero saber qué dijo el científico más importante, qué dijo sobre la vacuna, ¿ya? Si nos vamos a convertir en marcianos, qué va a pasar con la vacuna. Eso nos llama a ver esta entrevista. Luego, una presentación. Este entrevistador, la persona que hizo la entrevista, nos va a introducir al entrevistado. Nos va a hacer un pequeño resumen de los puntos de vista que se van a tratar, ¿ya? Por ejemplo, en esta presentación puede decir, no sé, Juanito Guerra es el más prominente científico de Estados Unidos, lleva más de 50 años trabajando con vacunas y química biológica, ha estado trabajando en la cura desde que inició el COVID, y eso nos lleva a confiar en esta persona. Si nosotros leemos esto y decimos, ya, nuestro amigo sabe harto, debe ser una eminencia, ¿cierto? Y además nos dice, en esta entrevista le preguntaremos qué opina de los efectos secundarios de la vacuna, qué podría pasar y no podría pasar, etcétera, etcétera. Y finalmente viene la conversación o el diálogo, que es la entrevista hacia abajo, las cosas más importantes. Bueno, chicos, dejamos la clase hasta acá. Cualquier duda me la pueden escribir al WhatsApp. Las preguntas esenciales para todos y que estén muy bien. Nos vemos otro día, ¿ya?